Bueno, pues vamos a continuar con la sesión. Ha habido un problema previo con la grabación y estos primeros 20 minutos pues no se van a grabar, pero ahora mismo ya parece que está resuelto y podemos continuar. Hasta ahora, bueno, pues habíamos estado contestando algunas preguntas, habíamos leído desde la página 116 del texto el subepígrafe, la primera lección, para poder tener dato a todos, que es parte del epígrafe 5, las lecciones del Espíritu Santo, del capítulo 6, las lecciones del amor. Bueno, hecha esta introducción, pues vamos a continuar con lo que estábamos tratando. Y lo que teníamos era una pregunta en la cual se preguntaba si precisamente lo que implicaba esta primera ley del Espíritu Santo tenía algo que ver con la ley de la atracción y con el libro del secreto. De hecho, bueno, pues ahora mismo Cabrera vuelve a preguntar, dice, es interesante, ¿qué relación existe entre el curso de milagros y la ley de atracción? Y eso es lo que estábamos explicando. Decíamos que de una forma u otra, directa o indirectamente, un curso de milagros es, digamos, el texto en el cual se basa toda la espiritualidad occidental. Pues porque un curso de milagros se publica pues como en los años finales de los años 60 o principios de los años 70 y es un libro que bueno, pues que como todos vosotros sabéis, pues por eso mismo estáis aquí, causa una conmoción fuerte entre las personas que estamos interesadas en la espiritualidad, entre las personas de aquella época y épocas posteriores, de forma tal que se vuelve una influencia pues bastante notable en toda la espiritualidad posterior en Occidente, ¿no? Entonces, la ley de la atracción lo que hace es básicamente incidir, explicar con más detalle la transformación que produce en tu vida el hecho de seguir esta primera lección del Espíritu Santo. Porque, fijaos lo que dice la lección, para poder tener, da todo a todos. Esto estábamos diciendo resumidamente en esta primera parte de la sesión que no se ha podido grabar, que es una lección, es una idea, es un concepto que confronta mucho al que comienza a estudiar un curso de milagros, porque es la inversión completa del sistema de pensamiento del mundo. En el mundo te educan desde que naces para obtener, te educan, estudias, te preparas para trabajar, para ganar, para ti. Y lo que nos está diciendo un curso de milagros es precisamente lo contrario, que para poder tener, realmente lo que hay que hacer es dar. Bien, la relación entre la ley de la atracción del libro El Secreto y esta idea es muy sencilla. Nosotros aquí estamos escenificando un diseño completamente opuesto a lo que somos. Somos abundancia y aquí estamos escenificando la escasez. Nosotros, de origen, como herencia natural, lo tenemos todo. Somos espíritu, tenemos conocimiento completo, fue compartido por nuestro Creador con nosotros y no tenemos ninguna necesidad. Tenemos una completa ausencia de necesidades. Y nuestra forma natural de desenvolvernos es precisamente co-crear con nuestro Creador. Es decir, compartir absolutamente todo lo que somos con otros seres de nueva creación. ¿Qué ocurre? Que esa es la forma en la cual nosotros reforzamos lo que tenemos, porque en el estado original en el que nosotros hemos sido creados, no se pierde al compartir. Al revés, se refuerza lo que ya tienes, porque se hace más grande y entonces pasas a tener más. Cuanto más creas y más compartes, al ser todo una perfecta unidad,
ese incremento va en beneficio de todos. Aquí lo que hacemos es precisamente lo contrario. Aquí tenemos un diseño de escasez en el cual lo que tenemos que hacer es obtener para nosotros mismos en vez de compartir. ¿Y qué ocurre? Que cuando todos nosotros que estamos completamente identificados desde nuestro nacimiento físico con esa idea de obtener, cuando comenzamos a seguir, a emular, a tender hacia lo que es nuestra naturaleza real, que es compartir, y comenzamos a hacerlo incluso aquí, en los niveles profundos del sueño, y comenzamos a actuar conforme a lo que somos, alineándonos con esa naturaleza y no en su contra, empezamos a sentirnos nosotros mismos mucho más plenos. ¿Por qué? Porque en esa mente que sueña, en esa mente que diseña, que es una parte de nuestra mente superior que está soñando y está diseñando, empiezan a modificarse una serie de planteamientos y empieza a dejarse de lado la idea de escasez. Y los diseños subsiguientes ya no se van realizando sobre la idea de la escasez, sino que se van realizando abandonando esa idea. Con lo cual, el hecho de modificar tu sistema de pensamiento aquí, desde dentro del sueño, desde lo más profundo del sueño, el hecho de desde aquí comenzar a poner en práctica la idea del compartir en vez de la idea del obtener, hace que interfieras tú mismo en el diseño que estás realizando de tu experiencia de vida y comiences a tener mayor abundancia de lo que tenías cuando tenías el concepto fijo de obtener y de tener solo para ti. Porque al empezar a deshacer esa personalidad resultante del diseño, que es el ego, y al empezar a recordar tu naturaleza real, empiezas a comprender que realmente lo que tiene valor son cosas diferentes de las que establece el mundo. Te hacen sentir mejor, te hacen sentirte más pleno, te hacen sentirte más realizado, más despreocupado, más feliz, más seguro, más confiado, más tolerante, más jubiloso. El cambio es completo. Y ese cambio, que es precisamente el milagro, este es un curso precisamente para producir esos cambios, esos milagros, esas correcciones del sistema de pensamiento, esos cambios van a hacer que esa mente que diseña, a partir de ese momento, varíe los parámetros del diseño y ya no diseñe esa escasez que estaba diseñando antes y comience a diseñar una vida en la cual, vida física, diseño, escenario, en la cual se empieza a desaparecer la sensación de vacío, de carencia, de pérdida y de escasez. Y entonces, por un lado, se puede manifestar como que empiezan a fluir más bienes materiales. Eso es una de las facetas, porque, bueno, pues tu mente aún no ha despertado del todo y sigue dándole valor a esos bienes materiales. Pero tu sistema de creencias de escasez ha cambiado. Ahora empiezas a creer que tú te mereces las cosas, que tú eres inocente y que por lo tanto te mereces todo. Y por lo tanto empiezas a diseñar en función de la abundancia. Esa es una primera fase. La segunda fase es cuando sigues profundizando en estos conceptos y te das cuenta de que los bienes materiales realmente no tienen valor, porque el mundo que ves realmente no tiene valor. Y entonces a partir de ahí, tu abundancia ya no es a base de esos bienes materiales que antes valorabas, es a base de otras cuestiones que valoras por encima, que es la recuperación de tu conciencia de lo que eres en realidad, de ese ser que te ha creado y del cual formas parte, que es amor infinito, compartido infinitamente, y que eso es lo único que realmente tiene valor incluso dentro del sueño, ¿vale? En ese sentido, la ley de la atracción está en esta primera fase de las que el curso establece. La primera fase es
salir primero del sacrificio, salir primero de la idea de escasez dentro del sueño, para, una vez que ya has superado ese diseño que tú realizas de tu vida escaso y ha cambiado, a partir de ahí darte cuenta de que eso que valoras en realidad no tiene valor. Pero eso ya es una segunda fase de la expiación, en palabras del curso. Es una segunda fase de la evolución espiritual, del despertar. La primera fase es precisamente ser feliz con aquello a lo que le das valor. Aunque ya el curso te preavisa que te irás dando cuenta de que valor nada de lo que es el escenario del sueño lo tiene. Bueno, pues dice Enrique, la ley de la atracción es una ley del mundo dual. Efectivamente, es una ley de esta primera fase que establece el curso en la corrección de tu pensamiento. Esto lo hemos hablado varias veces. El pensamiento, la propuesta de corrección de pensamiento que realiza un curso de milagros es consciente de que para nosotros va a ser habitual realizarla en dos fases. Es decir, si se pretende salir del sacrificio y de esa profunda identificación con la escasez y con la pérdida y pasar directamente a no darle valor a los bienes materiales, parece que es un proceso complicado para nosotros. Nuestro proceso va a ser precisamente salir de esa escasez material e ir dándonos cuenta, según vamos teniendo abundancia material, de que tampoco nos hace felices. Y de ahí ir comprendiendo cada vez más, ir alcanzando cada vez más la comprensión profunda de la absoluta falta de valor de todo lo que aparece en el escenario del mundo. ¿Vale? Muy bien, pues vuelve a decir Enrique, un curso de milagros nos habla de la unidad, que jamás ha dejado de ser. Exacto. En función del nivel en el cual se expresa Jesús en el curso, tú puedes estar hablando de una forma dual o no. Si hablas de una forma dual, estás en los planteamientos físicos del curso. También el curso te habla a veces de una forma dual, porque tienes que comprender desde aquí qué es lo que no significa, qué es lo que significa la no dualidad. Para poder comprender lo que significa la no dualidad, tienes que comprender lo que es la dualidad. Y vamos a aclararlo, porque tanto hablar de dualidad y no aclaramos qué es lo que es. Bien, la dualidad se refiere a que nosotros tenemos la realidad y el sueño. La única realidad es Dios y sus creaciones. Sus creaciones somos nosotros. Solo que ahora mismo, aquí, como cuerpos físicos, no somos conscientes de ello. ¿Por qué no somos conscientes de ello? Porque hemos decidido inventar un mundo paralelo independientemente de nuestro creador y de su paradigma del amor. Y lo hemos decidido inventar para vivirlo como si fuese real. Con lo cual, desde el punto de vista de la no dualidad, pese a que nosotros estamos aquí viviendo como si esto fuese real, no es real. La única realidad es la espiritual. Y es, en última instancia, Dios. No hay otra realidad. Desde un punto de vista dual, podemos hablar de esa realidad metafísica y de esta nuestra realidad. Depende del nivel en el que hablemos. Si hablamos en el nivel metafísico, hablaremos de no dualidad. Si hablamos en el nivel físico, hablaremos de dualidad. Sí, bueno, la realidad divina, espiritual, pero ¿y esta qué? ¿Y esta la de todos los días que tienes que ir a trabajar y comer y tal y cual? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dejamos de...? Bien, entendamos desde qué niveles podemos hablar de la dualidad y de la no dualidad. Precisamente, como dice Enrique, lo que pretende un curso de milagros es precisamente que seamos conscientes
de nuestra naturaleza real, que aunque aquí no la veamos por ninguna parte, porque solo vemos el diseño, porque hemos diseñado precisamente vehículos para poder ver nada más que la realidad física, a pesar de eso, que empecemos a comprender que la única realidad es la espiritual, la única. Lo único existente es esa gran mente divina, que es la manifestación creativa de la primera causa, que es nuestro Padre Creador. Esa es la única realidad. Y esa mente crea y comparte. Otras mentes, otras identidades espirituales. No hay más realidad que esa. Solo que una parte de esa realidad sueña que hay otra realidad, pero no es existente. Ahora, dentro del sueño, que es donde nosotros ahora mismo creemos que nos encontramos, dentro del sueño, en el nivel de dentro del sueño, sí puedes hablar de esta realidad. Siempre que sepas diferenciar que estás hablando desde el nivel de dentro del sueño, no desde fuera, no desde la única realidad que hay. ¿De acuerdo? Espero que se haya comprendido porque es un poquito abstracto, pero bueno. Bien, pues vamos a seguir leyendo. Decíamos, por comenzar en esa parte de esos primeros 20 minutos que nos han grabado, decíamos, sus enseñanzas, las del Espíritu Santo, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. ¿Por qué? ¿Por qué hace este énfasis? Da todo a todos. Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando no soñamos. Porque esa es nuestra naturaleza, porque esa es nuestra función, porque ese es nuestro propósito, porque para eso fuimos creados, porque de esa forma fuimos creados, compartiendo el ser que nos creó todo con todos nosotros. Entonces, para poder despertar y recuperar la conciencia de lo que somos, aún aquí dentro del sueño, tendríamos que comenzar a manejar esta idea poco a poco, ir interiorizándola, ir poniéndola en práctica en pequeños acontecimientos. Porque si no lo hacemos así, nunca podremos llegar al despertar. El otro día hablábamos que el despertar era algo que no tenía excepción, que se llegaba al despertar cuando se abandonaba completamente el sueño de ilusión. Mientras lo que haremos es ir corrigiendo nuestra percepción para prepararla para ese momento. Poníamos el símil de los números del 1 al 10, ¿no? Nosotros somos un 10. Ahora mismo estamos simulando que somos un 1. Podemos ir corrigiendo nuestro sistema de pensamiento e ir subiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 9,7, 9,8, 9,9, pero hasta que no corrijamos completamente, universalmente y sin excepciones, este sistema de pensamiento de escasez, no despertaremos. Por eso la lección se enuncia de esta manera tan tajante y tan absoluta, para poder recobrar la conciencia de lo que eres en realidad. Da todo a todos, actúa ya conforme a lo que es tu naturaleza, empieza desde aquí. No se te pide sacrificio, no se te pide que mientras valores los bienes materiales te desprendas de ellos. Se te pide sencillamente que comiences a reflexionar sobre todo esto, porque llegará un momento en el que surgirá esa primera motivación de poner la primera práctica y decir, bueno, voy a hacer este servicio, voy a sonreír a esta persona, voy a atender a esta otra, voy a consolar, sí, incluso dentro del sueño a esta otra, porque incluso dentro del sueño las manifestaciones del amor son válidas, es lo único real. Voy a empezar a dar servicio y voy a ver qué ocurre. E iré subiendo 1, 2, hasta que llegue un momento en que lo tendré tan asimilado, nunca por la vía del sacrificio, sino siempre por la vía de la motivación, de ir viendo que me siento mejor. Llegará un momento en el que
tendré completamente integrada esta idea para poder tener da todo a todos y comprenderé que no hay otra posibilidad, porque es lo que soy. Eso es lo que es la explicación de esta lección. Dice, este es un paso preliminar básico, el empezar a manejar estos conceptos, y el único que tienes que dar por tu cuenta. Lo tienes que hacer tú, nadie lo tiene que hacer por ti. Es una decisión íntima y personal. Es una decisión de dejar de aplicar en estas experiencias lo contrario a lo que eres en realidad. Es recordarlo. Y se va a recordar en la medida en la que este pequeño deseo de cambio se ponga en práctica en cada uno de los pequeños aspectos concretos y específicos del sueño, porque nuestra mente aquí es muy específica, ha abandonado ese carácter abstracto que le da el conocimiento universal. Entonces tenemos que ir aplicando esto a cada uno de esos pequeños acontecimientos diarios, hasta que la suma de la experiencia obtenida por haber aplicado esto de forma general nos dé una comprensión profunda, general, de esta lección. ¿De acuerdo? Ahí vendrá el despertar. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Claro, el curso no nos pide que, lo volvemos a repetir, esto es muy importante, el curso no nos pide que entremos en sacrificio. Si nosotros seguimos valorando los bienes materiales, no nos pide que nos desprendamos de ello en sacrificio. Lo único que nos pide es prueba. Cuando sientas una resonancia con esta idea, prueba, experimenta, mira a ver qué ocurre en tu interior. Y esa sensación que obtengas será un logro. Ese logro te dará el convencimiento suficiente para volver a tomar otra decisión en el mismo sentido, volverlo a poner en práctica, esta vez de una forma más amplia. Y de forma natural, por convencimientos, logros y pruebas, irás casi sin darte cuenta, creciendo en la comprensión profunda de esta primera lección. La comprensión profunda implicará que llegará un momento en que tú sientas que es así. ¿Cómo? ¿Mi vida? No, mi vida es dar. Mi vida es el servicio. No es que lo comprenda intelectualmente, porque lo ha explicado el curso y como yo tengo fe en el curso, pues tendrá que ser así. No, es que ya lo voy sintiendo. Es que ya no veo otra forma de actuar en mi vida que no sea así. Y hacia arriba. ¿De acuerdo? Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección, que vayas pensando en ello, que vayas diciendo, ¿cómo me sentiré si lo hago? Me dicen que me voy a sentir muy bien, voy a ir probando, voy a superar ese primer alarido de negación y de juicio que va a emitir la parte de mi mente identificada con la oscuridad, cuya personalidad resultante es el ego. Y voy a probar, a ver qué siento después. Solamente con ese experimento podré comprobar realmente si esto es cierto o no. ¿De acuerdo? Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, continúa diciendo, te pones a ti mismo a cargo del viaje. Claro, porque es un viaje controlado. Tú has decidido encaminarte en esa dirección y lo has decidido no a través del sacrificio. ¡Ay, me cuesta muchísimo hacer esto, pero el curso me lo pide, con lo cual lo voy a hacer! No. Prueba. Controla el proceso. Sé tú mismo quien va tomando esas decisiones a tu ritmo, según tu mente vaya comprendiendo y según vayas sintiendo que eso es real, que eso es así, que eso es verdad. Tú mismo puedes dirigirlo. Te pones a ti mismo a cargo del viaje.
a partir de un determinado momento, ya no es el mundo el que va a dirigir tu devenir, vas a ser tú, y vas a hacerlo en función de ese guía interno, que es esa parte personal de Dios en la mente de todos nosotros, aquí en lo más profundo del sueño. Vas a seguir a ese guía interno y vas a comprobar qué es lo que ocurre en tu vida, y te va a gustar, y vas a continuar, y vas a empezar a aplicarlo a todos los aspectos de tu vida, personales, profesionales. Y va a ser como un paseo. Así de sencillo. Si superas esa confrontación inicial que te produce, ¿cómo quedar? ¿Me está pidiendo el curso que todo lo que tengo lo dé? No. Te está pidiendo que pruebes primero con pequeños ejemplos. No te pide sacrificio en ningún momento. Avanzarás a tu ritmo. Te pondrás a ti mismo a cargo del viaje. Eso es lo que te pide. No te pide un sacrificio, no te pide que te sacrifiques. Te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar, claro. No se te va a llevar atado con una correa hacia el crecimiento espiritual, no, vas a ser tú, a tu ritmo, tranquilamente. En cuanto compruebes la profunda transformación que produce en tu vida el dirigir ese viaje, el encaminarte en esa dirección, serás tú mismo el que eche a correr hacia allá. Es simplemente dar el primer paso. ¿Vale? Bueno. Dice Dunay, para mí la frase "no tienes que hacer nada" es forzar, cuando yo en verdad lo quiero hacer es cuando será voluntario. Vamos a ver, la frase "no tienes que hacer nada" se interpreta desde dos puntos de vista, Dunay. En primer lugar, se interpreta en el sentido en el que este es un curso de entrenamiento mental, no es un curso de entrenamiento de comportamiento, es mental. Porque el pensamiento es la causa de la emoción, esta es la causa del comportamiento y esta es la causa de tu experiencia de vida. Entonces, cambiando el pensamiento, cambiarás tu experiencia de vida. En ese sentido, no tienes que hacer nada más que darte cuenta. Esa es la primera interpretación de "no tienes que hacer nada". La segunda interpretación de "no tienes que hacer nada" es sencillamente que no tienes que incurrir en el sacrificio, que no tienes que hacer nada que tu mente no pueda comprender y aceptar, que no tienes que actuar si no es por pura motivación de sentirte mejor. Ese es el segundo significado de esa frase. Si quieres bueno, haces otro comentario después que puede ser que explique el primero, lo voy a leer. Dices, y no tendré o deberé, ahí es hacerlo desde el ego. Yo en solitario, cuando lo decida, será desde el querer y desde el amor de Dios. Bueno, efectivamente, esto es un poco lo que hemos estado diciendo al comentar tu primera frase, Dunay. Bien, pues nada, continúa diciendo. Repetimos, cuando decides ir en esa dirección, cuando decides encaminarte en la comprensión de esa idea y empezar a ponerla en práctica de forma muy controlada y muy limitada, de forma experimental para ver qué ocurre, Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, tú controlas el proceso, no debes ir más rápido de lo que tu mente te permite comprender porque entrarías en un estado de pánico. Claro, a cualquiera de nosotros de repente nos dicen, no, te tienes que desprender de todo. Pues nos entra un estado de pánico porque nosotros ahora mismo valoramos esto como si fuese real. Eso no te lo pide el curso. Tú irás controlando en la medida en que te vayas dando cuenta de los importantes logros que se van consiguiendo con esas pequeñas prácticas iniciales. Y tú mismo dirigirás ese proceso. ¿De acuerdo? Función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Es lo que decíamos, nadie te va a llevar enganchado a la fuerza. Tú mismo
eres el que tienes que ir poniéndolo en práctica e ir comprobando sus beneficios y sus resultados. Dice, este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Claro, esta fuerte confrontación que nos produce esta primera lección para poder tener, ¿cómo que da? Si toda mi vida me han enseñado que para poder tener tengo que obtener, que apropiarme, que trabajar duro con el sacrificio del día a día para poder comer, y eso es lo que hago, y aún así no llego a fin de mes. ¿Cómo me plantea el curso que dé? Bueno, eso es a lo que se refiere esta frase. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo. Oye, esto a mí no me resuelve nada. ¿Cómo que dé? Lo que me ha costado tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanto sudor de mi frente conseguir a lo largo de mi vida, ¿cómo que lo dé? Ese es el conflicto que parece agudizar, pero es que eso no te lo está pidiendo el curso. El curso lo único que te dice es, prueba. Si pruebas y te gusta, continúa. Y poco a poco te irás dando cuenta, en todo este proceso que es comprender estos nuevos conceptos, del escaso valor que tiene todo aquello a lo que antes le dabas valor. Y te darás cuenta cómo, actuando de esta forma, llegará la abundancia a ti. Es esa primera fase de la corrección de la percepción. Es esa primera fase en la que se centra el libro del secreto, de la ley de la atracción. En esa primera fase llegará la abundancia a tu vida. Pero luego habrá otra segunda fase en la que tú mismo te darás cuenta de que no tiene ningún sentido el valorar todas esas cuestiones, y lo sentirás, no se te pedirá ningún sacrificio. Eso es lo que ocurrirá. A eso es a lo que se refiere. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Tranquilo, no tienes que dar todo a todos ahora mismo. Eso surgirá de forma natural. Desearás hacerlo. Llegará un momento en el que no te plantearás otra cosa, porque para ti será lo único que tiene valor. Por ahora, sencillamente, prueba y mira a ver cómo te sientes. ¿Vale? Bien. Vuelve a decir Dunay, aquí no hay nada que hacer ni buscar más, sino deshacer, no más que aprender, sino desaprender. Bien, exacto, eso es lo que tenemos que hacer aquí, Dunay. Completamente de acuerdo. Continúa diciendo. No continúa diciendo nada porque ya son las 9 y esta vez hacemos sesiones encadenadas 4 facilitadores y ha llegado mi hora. Bueno, pues en la siguiente sesión será Prospector UCDM.